Hola a todos, soy Miliko y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, vamos a estar viendo cómo dibujar caras distintas. Seguramente te habrá pasado como a mí, y es que siempre que buscamos tutoriales de cómo dibujar caras nos ponen el típico croquis o el típico estudio básico que tendréis por aquí, con las medidas de que con una estructura súper medida en el que todo tiene que estar en un sitio para que la proporción sea perfecta. Y aunque esta estructura está súper bien para empezar a aprender cómo hacer un rostro y todo lo que serían las medidas desde un punto de vista más realista, sí que es cierto que se nos olvida un pequeño detalle, que es que casi nadie tiene esa cara. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que queramos utilizar esa cara como referencia o como canon, es cierto que después tú vas por la calle y no te vas a encontrar casi nadie con esas medidas, ni siquiera tiene esas proporciones, porque cada uno de nosotros somos distintos y no todos tenemos las posiciones de la oreja en el mismo sitio que tiene esa estructura, o la nariz la tenemos más baja, más alta, más chata, ancha, la boca más grande, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchas veces podemos caer en el problema de hacer siempre las mismas caras. Seguramente habréis visto que muchos artistas al final parecen que son el mismo personaje pero con diferentes peinados y con diferentes ropas, colores de pelo diferentes, pero al final la cara es exactamente la misma una y otra vez. Y es por esto, porque utilizan siempre la misma estructura de cara. Y aunque es cierto que cada uno va desarrollando su propio estilo y eso implica que hagamos las caras de una manera muy específica según nuestro estilo, dentro de ese estilo tenemos que saber diferenciar de un tipo de cara de otro, porque según el personaje tendrá que ser un poquito diferente al otro. Y un ejemplo muy claro de esto de que os estoy comentando sobre el estilo, o de que dentro de un mismo contexto, como puede ser una película, funcione muy bien en diferentes tipos de cara, es El Emperador y su locura. Esta película de Disney, la verdad es que tiene un montón de diseño de personajes, en el que cada personaje tiene un desarrollo o una estructura de cara totalmente distinta unos de otros, y no por ello desentonan o parecen que no son parte del mismo universo o del mismo estilo, y sin embargo funcionan súper bien. Es más, ayuda a que cada uno tenga su propia personalidad y podamos diferenciarlos súper bien los unos de los otros y contrasten entre ellos. Por ejemplo, Yzma con Kron tienen las cabezas totalmente distintas sobre la estructura. Por ejemplo, Kron tiene la cara súper alargada, mientras que Yzma es como más compacta, y eso hace un contraste entre ellos que también es súper interesante a la hora de crear personajes y de hacer diferentes tipos de cara. Y seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, vale Mili, eso está muy bonito, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esa estructura que a mí me han enseñado que es la correcta y la que tiene que ser, digamos, la modelo? Y esta estructura, simplemente cambiando 3 o 4 cosas, moviendo la forma de lo que es la estructura base y sobre todo lo que son las proporciones, vamos a conseguir caras totalmente distintas. Es cierto que si os fijáis a lo mejor en un rostro humano de persona normal, o sea realista, a lo mejor no son tan evidentes porque es más sutil, está más suavizado. Por eso tenemos que fijarnos en todo lo contrario, que es la parte más cartoon, que esa sí que sí nos va a enseñar muchísimo sobre construir caras distintas, porque nos va a permitir exagerar muchísimo esas desproporciones, que poco a poco podremos volver al realismo, simplificando o suavizando esas mismas desproporciones. Así que vamos a irnos al lado totalmente contrario, que es a las formas geométricas, al puro cartoon, y veréis que es súper fácil hacer 3 tonterías y tener caras totalmente distintas. Y bueno, ya estamos aquí sentados, así que vamos a empezar a hacer el tutorial propiamente dicho. Y como estáis viendo, os he puesto lo que serían las formas geométricas más fáciles o las más sencillas que todos conocemos, que son el círculo, el triángulo y el cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando esta estructura, vamos a pintar por encima para ver cómo funciona. Nos vamos a acercar al círculo, por ejemplo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una cara lo más estándar posible basándonos en el círculo, y después vamos a hacer varios ejemplos así. Tendríamos, por ejemplo, podemos poner la estructura así, que sería la línea del medio, o sea, el eje vertical, y el eje horizontal, que es donde más o menos caerían los ojos, que es lo que se suele marcar. Entonces a partir de aquí ya puedes hacer lo que quieras, puedes hacer los ojos grandes, puedes hacer los ojos pequeños, pero bueno, vamos a hacer una cara normal. Vale, podríamos tener una cara así. Podríamos, por ejemplo, en vez de utilizar la estructura en el medio, podríamos subirla. Por ejemplo, que fuese así.
Y por ejemplo la boca se la podemos poner súper abajo y la nariz arriba. Fijaros. Y fijaros, ya tenéis una cara totalmente distinta de la anterior. Podemos seguir. Ahora vamos a hacerlo al contrario. Ponemos la guía abajo, marcamos lo que sería la nariz y ahora mismo no estoy variando ni siquiera tamaño de ojos ni de nariz, o sea, estoy utilizando los mismos elementos pero simplemente desordenando un poco lo que sería la posición de donde pondrían las cosas, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, 3 ejemplos de utilizando la misma estructura base, que es un círculo, podemos utilizarlo para hacer 3 tipos diferentes de cara, simplemente variando lo que sería la posición de los elementos de la cara. Es decir, poniendo los ojos más altos, más bajos, la nariz más alta, más baja. Yo incluso he mantenido la relación ojo con nariz, pero incluso podríamos variarla bajándole la nariz. Por ejemplo, si a esta de repente le ponemos la nariz aquí, ya tienes otro personaje totalmente distinto. O si de repente la nariz la quieres poner súper grande en comparación. Espérate, que he cogido otra cosa. Y fijaros, simplemente moviendo estos elementos ya tenéis un montón de variedad. Y para el resto de formas vamos a utilizar exactamente lo mismo para que sea lo más gráfico posible. Es decir, voy a utilizar exactamente el mismo tipo de nariz, de ojo y de todo para todas las formas. Pero simplemente variando las posiciones vaya a haber una gran diferencia. Y aquí tenéis una pequeñísima y súper rápida y cutre forma de ver que con 3 variaciones tontas tenéis un montón de caras. Evidentemente no todas las caras van a ser igual de atractivas o igual de válidas en el sentido de lo que estéis buscando. Según lo que estéis buscando vaya a tener una preferencia más por otra. Por ejemplo, a mí esta me parece que es muy mona porque tiene una estructura bastante similar a la Canon, aunque tenga un poco más de frente en proporción, pero sigue siendo algo más cercano a lo que yo hago más normal. Sin embargo, por ejemplo, esta cara que es como esta misma, pero mucho más exagerada, tiene también un toque así como muy personal y creo que está bonita también. Entonces esto es simplemente ir probando e ir jugando hasta conseguir una cara que sea especial, incluso manteniendo una estructura súper básica. Y para la siguiente parte del vídeo que voy a estar dibujando en físico, voy a estar utilizando estos 2 productos de aquí que me han mandado desde Ojuju. Han querido volver a colaborar conmigo mandándome un set de rotuladores, de 25 rotuladores de colores de tipos de piel. Y también este blog super guay de hojas especiales para rotulador. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que voy a utilizar rotuladores al alcohol en un papel adecuado. Muchísimas gracias a Ojuju por querer colaborar conmigo otra vez y por supuesto voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a estas 2 cositas por si os interesa ver el precio y comprarlo o lo que sea. La verdad es que están muy guay. Y ahora sí, continuamos. Y a continuación voy a estar enseñando algunos ejemplos que voy a hacer rápidamente de diferentes tipos de caras con unas estructuras de formas un poco más complejas y también que puedes encontrar con más facilidad tanto en series como en películas de animación, y también exagerando muchísimo más aspectos como por ejemplo hacerle la nariz mucho más grande, una super barbilla, los ojos muy pequeñitos en comparación a la cara, cosas así para que veáis que tanto podemos estar en un extremo un poco más como más cohibidos, como podemos también explorar todo lo contrario y dejarnos llevar. La verdad es que sin duda para soltar la mano y para practicar y todo eso, esta clase de ejercicios vienen súper bien. No importa que los dibujos no estén perfectos, porque a lo mejor esto de aquí sale una idea y sobre esa podéis pulirla y sacar un personaje después bastante guay. Así que sin duda os aconsejo que hagáis esta clase de estudio, sobre todo a lo mejor al principio antes de poneros a dibujar algo definitivo, porque de verdad se consiguen cosas súper chulas, sobre todo cuando no importa tanto el resultado, sino más que nada practicar. Y esta clase de
estudios así rápidos son geniales y además súper divertidos porque, no sé, te pones a investigar y vas aprobando y no piensas demasiado, simplemente pruebas y hay veces que dan cosas bastante interesantes. Y ya habéis visto que utilizando estas estructuras tan sencillas incluso podríais complejizarlas un poquito más, hacerlas más exageradas o menos exageradas. Como os digo, cuanto más cartoon o más caricatura sea, podemos deformar muchísimo más, pero evidentemente sé que muchos de vosotros no, a lo mejor no os llama tanto la parte cartoon, sino que queréis hacer algo más realista, así que voy a poneros aquí algunos ejemplos de diferentes estudios de caras que he hecho para que veáis también cómo, utilizando mi propio estilo, que se notan bastante diferentes tipos de caras sin complicarme muchísimo la cabeza. Y estos son todos haciendo estudios de fotografía. Y para hacer estos estudios simplemente me metí en Pinterest y puse retratos de personas, tanto de chico como de chica, y simplemente me puse a buscar diferentes tipos, sobre todo que fuesen bastante diferenciados uno de otro, para que tuviesen unas estructuras de cara más evidentes de lo normal, sobre todo buscando como elementos que pudiese sacar y que resaltasen. Por ejemplo, la chica esta eran los ojos, que eran bastante más grandes, y la nariz así un poco aguileña, igual que el muchacho que tenía una nariz súper romana. Y poco a poco, al principio quise hacerlo con el boli, pero me di cuenta que para poder aprovechar bien los rotuladores y quedaba muchísimo más guay este efecto, aunque el acabado no fuese ultra perfecto, pero creo que se entendía muchísimo mejor lo que es la simplicidad de la estructura de la forma de la cara, que al final es lo que queremos. Y como veis, sí que es cierto que esto no es súper realista, pero se acerca un poco más a algo más intermedio que si fuese un cartoon. Y sin embargo podemos ver que las estructuras de la cara también podemos exagerarlas, y también el hecho de pintar el color de piel de formas diferentes a lo típico de utilizar siempre los mismos colores puede ayudarnos mucho a hacer diferentes tipos de caras. No solamente es la forma de la cara, sino que también ya tenemos que contar con elementos externos como pueden ser la piel o incluso el pelo, el color del pelo, la forma del peinado. Todas esas cosas van a ayudar a que nuestros personajes sean cada uno únicos. Igualmente me gustaría saber, igualmente estoy pensando que estaría genial hacer un tutorial de cómo pintar tipos de pieles diferentes, porque creo que muchas veces la gente tiene un poquito de miedo a pintar con diferentes tonos de piel, y yo creo que puede ser muy interesante porque podemos aprender bastante y sobre todo hacer los reflejos en el que no tengamos que sombrear siempre con marrones, sino que podamos empezar a sombrear con lilas, con rojo, y puede quedar cosas muy interesantes. Así que dejadme en los comentarios si os gustaría ver un tutorial de cómo dibujar o colorear diferentes tipos de piel. Y evidentemente esto lleva práctica. Obviamente al principio a lo mejor os va a resultar muy difícil, sobre todo si tenéis mucho vicio con el tema de hacer las caras exactamente iguales, o que os resulte más difícil, sobre todo si vuestro estilo de dibujo es como muy cerrado. También mirar a otros artistas que tengan caras distintas y que os gusten, buscar referencias de tipo de narices diferentes y todo eso, e intentar ponerlo en práctica. Sobre todo al principio usar muchísimas referencias, y poco a poco veréis que vais consiguiendo tener una biblioteca mental de diferentes tipos de caras, de estructuras. Es como si abres una carpeta y dices tipo de narices, tipos de ojos, y ahí sí, y ya podéis hacer las combinaciones que queráis y van a ser infinitas. Evidentemente esta sería la base de la estructura, pero después vosotros lo podéis llevar al estilo que queráis, utilizando lo que sería estas formas base. Y para acabar con este vídeo quería lanzaros un reto que consiste en hacer diferentes tipos de cara utilizando estas 6 formas básicas como base. ¿Esto qué quiere decir? Que podéis utilizarlas claramente como base y utilizar esas formas, o también llevaroslas a un estilo un poco más realista, pero que debajo de todo lo que es la cara tenga esa estructura base que sería esta forma geométrica. Creo que puede ser muy interesante, sobre todo si estáis aprendiendo y estáis empezando y no sabéis muy bien cómo empezar utilizando esta forma como referencia. Y también te animo a que si lo haces me etiquetes por Instagram utilizando el hashtag #KoiCaras, que me encantará poder ver y echar un vistazo a cada una de vuestras participaciones y ver cómo hacéis diferentes tipos de caras. Pues seguramente de uno a otro, utilizando incluso la misma estructura, van a salir caras totalmente diferentes. Y sobre todo intentar salir de la zona de confort, pasároslo bien, probar. No hace falta que las caras queden perfectas de la primera. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Hace muchísimo tiempo que no hacía un tutorial, así que espero que más o menos me hayáis entendido y que os sirva. Me encantaría saber si de verdad vosotros ya utilizabais este método para hacer diferentes tipos de cara, o si es nuevo, o si de verdad
os ha ayudado de alguna manera este tutorial. Si es así, me lo podéis dejar en los comentarios, y también me gustaría saber qué otros tutoriales queréis que haga en el futuro, porque voy a hacer más. Sé que lo digo mucho, pero de verdad voy a intentar hacer alguno más seguido. Así que eso. Y ya está, simplemente deciros que si te ha gustado este vídeo le puedes dar a me gusta, puedes suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te gusta el contenido. Por supuesto tienes mis redes sociales aquí abajo para que no te pierdas nada de lo que hago fuera de YouTube. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!